¿Alguna vez has sentido que estás atado por cadenas invisibles, que existe un enemigo oculto, tratando de silenciar tu fe, robar tu paz y sofocar tu llamado? La verdad es que no luchas solo contra lo que ves. Hay una guerra espiritual sucediendo, ahora mismo, y tú estás en el centro de ella. Pero existe un secreto revelado en la palabra de Dios capaz de romper esas cadenas, derrotar el miedo y conducirte a la victoria. No ignores este mensaje, porque lo que escuches hoy puede definir tu mañana. En el silencio de la esclavitud, cuando el clamor parecía perdido entre las cadenas, el Señor declaró: he visto la aflicción de mi pueblo. Nada escapa a los ojos de Dios. Él conoce cada lágrima escondida, cada dolor sofocado, cada grito no escuchado por los hombres. Y, en medio del desierto, decide levantar a un improbable. Moisés no fue llamado en palacios, ni en templos dorados, sino en un lugar árido, solitario y olvidado. Dios no solo da una palabra de consuelo, Él libera una misión. El que huyó de Egipto, el rechazado, el improbable, ahora recibe el peso de liberar naciones. La misma mirada que vio el sufrimiento del pueblo, también vio a un hombre quebrantado, y lo transformó en libertador. Moisés tiembla ante la orden divina. Pregunta: ¿quién soy yo? Y en ese eco está la voz de todos nosotros. El pasado grita como sombra, errores, fracasos, rechazos. Había matado, había huido, había sido moldeado por el caos. Y ahora, ¿cómo alguien con marcas tan profundas podría llevar una misión tan grande? Así también con nosotros. El enemigo nos ata a lo que fuimos, intentando borrar lo que Dios está a punto de hacer. Pero el llamado no se trata de quién fuimos, sino de quién Él es. El pasado puede encadenarnos, pero cuando el fuego de Dios arde, hasta lo improbable es transformado en mensajero. La vergüenza deja de ser sentencia, y se convierte en testimonio. Cuando la voz de Dios resuena, no es raro que el corazón humano tiemble. Moisés escuchó el llamado, pero su respuesta no fue un sí convicto, sino un eco de inseguridad. ¿Quién soy yo? Ese es el grito silencioso de muchos que fueron tocados por el cielo, pero se ven demasiado pequeños para el peso de la misión. El miedo a la incapacidad paraliza más que el desierto alrededor. Moisés miraba en sí mismo y solo veía fallas, limitaciones y debilidades. No sabía hablar bien, no tenía elocuencia, no tenía posición, y es precisamente ahí donde el Eterno se revela. Él no llama a los preparados, Él prepara a los llamados. Lo que para nosotros es falla, para Dios es el terreno donde su gloria se manifiesta. Lo que parece debilidad, se convierte en fortaleza cuando el Altísimo entra en la historia. La inseguridad ante el llamado no se vence con autoconfianza, sino con la certeza de que el Dios que envía, también sostiene. El pasado es una prisión invisible. Moisés lo sabía mejor que nadie. Cargaba marcas que lo acusaban: la sangre derramada en Egipto, la huida cobarde, la identidad fragmentada. ¿Cómo podría ser la voz de Dios si su historia gritaba condenación? Así también muchos de nosotros permanecemos detenidos, mirando hacia atrás como si las ruinas tuvieran poder para impedir el futuro. Pero Dios no consulta nuestro pasado para decidir nuestro destino. El peso de la culpa puede doblar los hombros, pero no tiene autoridad para borrar la promesa. El infierno intenta recordarnos quién fuimos, pero el cielo insiste en declarar quién somos en él. Moisés tenía un pasado sangriento, pero Dios tenía un futuro redentor, y el mismo fuego que ardía en la zarza era capaz de consumir no solo la sequedad del desierto, sino también las cadenas de la vergüenza. Con Dios, hasta el peso del pasado se convierte en escenario para su gloria. Pocas cadenas son tan fuertes como el miedo a lo que otros piensen. Moisés sabía que, al presentarse delante del pueblo, surgirían preguntas: ¿quién eres tú? ¿Quién te envió? ¿Por qué deberíamos creerte? Esa es la sombra que aún paraliza a muchos, la opinión ajena. ¿Cuántas veces dejamos de vivir milagros porque tememos los ojos que nos observan, los labios que nos juzgan, las voces que nos ridiculizan? Pero la verdad es dura: nunca seremos aceptados por todos. Siempre existirán miradas que dudan, siempre habrá quien desprecie, siempre habrá quien rechace, y si quedamos presos de ese tribunal humano, jamás entraremos en la misión celestial.
El miedo a la opinión de los demás es una jaula invisible. Quien desea vivir lo extraordinario necesita aprender a romper esas rejas y escuchar solo la voz que realmente importa, la voz de Dios. Dentro de cada corazón existe un deseo oculto: ser aprobado, ser reconocido, ser validado. Pero esa hambre, cuando no es saciada por Dios, nos convierte en esclavos de la aceptación de los hombres. Buscamos elogios, aplausos, reconocimiento, como si de eso dependiera nuestro valor. Así fue con Moisés. No me creerán, decía, como si la credibilidad humana fuera la llave del llamado. Pero Dios no necesita que todos aplaudan para legitimar su misión. La validación celestial es suficiente. Mientras buscamos la aprobación de las multitudes, perdemos el enfoque de la única mirada que realmente define nuestra historia. La verdad es simple y cortante: quien vive para agradar a todos, termina desagradando a Dios. Pero quien decide agradar al Señor, aunque sea rechazado por los hombres, permanece firme e inquebrantable, porque la voz que nos llama es mayor que cualquier voz que nos rechaza. Esa es la herida de muchos, la ilusión de que algún día seremos amados por todos. Pero la verdad es cruel: no importa lo que hagamos, siempre habrá críticas. Moisés cargaba esa angustia, y nosotros también la cargamos. Puedes hacer el bien, y aún así serás acusado. Puedes dar lo mejor, y aún así serás rechazado. El ser humano es incapaz de unanimidad, porque la carne siempre encuentra motivo para juzgar. Quien busca agradar a todos, vivirá frustrado. Quien depende de los aplausos, morirá cuando escuche los abucheos. Pero quien camina bajo la mirada de Dios entiende: la única aprobación que importa viene del cielo. No existe escenario perfecto de validación humana. Hoy te exaltan, mañana te apedrean. El mismo pueblo que gritó «Hosanna» a Jesús, después clamó «Crucifícalo». Por eso, no te aferres a las manos volubles de la multitud. Permanece firme en la roca, porque la gloria humana es humo, pero el reconocimiento de Dios es eterno. Las palabras pueden ser cuestionadas, pero los frutos no. Moisés dudaba de sí, temía no ser escuchado, pero Dios le mostró señales: la vara que se convierte en serpiente, la mano que es sanada de la lepra, lo imposible ocurriendo ante los ojos. Así también con nosotros. Tal vez muchos no crean lo que decimos, pero no podrán negar lo que Dios hace a través de nosotros. El testimonio se convierte en la mayor prueba del llamado. El enemigo puede intentar callar tu voz, pero no puede borrar tus frutos, porque los frutos son resultados visibles de la obediencia invisible. Hablan sin sonido, pero gritan más fuerte que cualquier discurso. Por eso la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Puede que hoy seas desacreditado, pero cuando los frutos broten, hasta el silencio se transformará en predicación. Los frutos serán tu defensa. Mostrarán que la mano de Dios estaba sobre ti. La mente humana busca lógica, pero el llamado de Dios casi nunca sigue el camino de la razón. Moisés miró la misión y no tenía sentido. Como un hombre, solo, podría enfrentar al faraón más poderoso de la tierra. ¿Cómo su voz temblorosa podría liberar a toda una nación? La lógica decía: imposible. Pero el cielo decía: ve. Así también ocurre con nosotros. Obedecer a Dios exige romper con los cálculos de la carne, con las estadísticas humanas y con las probabilidades terrenales. Porque la fe no se trata de lógica, se trata de confianza. Lo que parece irracional para los hombres es, muchas veces, la ruta elegida por Dios. Pedro caminó sobre las aguas. Josué derribó muros con gritos. Gedeón venció ejércitos con 300 hombres. Nada de eso tenía sentido, hasta que la obediencia reveló la gloria. No es la lógica la que abre el mar, es la obediencia. No es el razonamiento el que mueve montañas, es la fe. Hay un secreto espiritual que transforma destinos: el sí dicho a Dios. No necesita elocuencia, no necesita argumentos, no necesita explicaciones. Un corazón que se rinde con sinceridad abre puertas que ninguna fuerza humana podría abrir. Moisés intentó resistir, intentó argumentar, intentó huir, pero todo lo que Dios quería de él era un simple sí. El cielo no busca perfección, busca rendición. Cada vez que alguien se dispone, aunque tiemble, aunque no entienda,
lo imposible comienza a suceder. Ese sí puede parecer pequeño, pero es la chispa de una revolución espiritual. Abraham dijo sí y se convirtió en padre de naciones. María dijo sí y concibió al Salvador. Moisés dijo sí y abrió camino para la liberación de un pueblo. El sí a Dios es más poderoso que cualquier excusa, porque en lo sobrenatural encuentra espacio para actuar. En el desierto, Moisés encontró la zarza que ardía sin consumirse. Ese no era solo un signo, sino un retrato espiritual. La llama de Dios es eterna, no depende de combustible humano, no se apaga ante las tormentas. Muchos de nosotros sentimos que el fuego de la fe disminuye, sofocado por el peso de la vida, pero el fuego que viene del cielo no depende de las circunstancias, es un fuego que arde en el alma y resiste al tiempo, al desierto, a las críticas y al miedo. Esa llama es la presencia del Espíritu que nunca se extingue. Moisés contempló el fuego y escuchó la voz: quítate las sandalias, porque el lugar es santo. Así también el Señor nos llama a despojarnos de lo profano, de las impurezas y de las excusas, para ser consumidos por su gloria. Lo que Dios enciende, nadie puede apagar. Lo que el Espíritu inflama, ninguna oscuridad consigue sofocar. En medio del silencio del desierto, una voz resonó: Moisés, Moisés. El llamado de Dios no es genérico, es personal. Él no habla a una multitud indistinta, Él habla al corazón de cada escogido. Cuando el Señor pronuncia nuestro nombre, revela intimidad, propósito y destino. Nada es más poderoso que saber que el Creador de los cielos te conoce de forma tan profunda que llama tu identidad en medio del polvo del mundo. Tal vez las personas hayan olvidado tu nombre, tal vez tú mismo te sientas perdido, pero el cielo no olvida. Cuando Dios llama, despierta lo que estaba dormido. No es una invitación fría, es un llamado ardiente que reaviva a propósito. Moisés, que se veía solo como fugitivo, escuchó su nombre de la boca del Eterno y eso lo cambió todo. Cuando Dios llama tu nombre, no es solo para reconocer quién eres, sino para revelar quién llegarás a ser en Él. El llamado de Dios nunca viene ligero. Cuando Moisés escuchó la orden de liberar a Israel, sintió el peso aplastante de algo imposible de cargar. Así también con nosotros, Dios nos entrega misiones más grandes que nuestras fuerzas, porque el propósito no es engrandecernos, sino hacernos dependientes de Él. El peso del llamado revela que no podemos caminar solos. Nos recuerda que la gloria nunca será nuestra, sino de aquel que nos envía. Ese fardo es santo, porque moldea el alma, quiebra el orgullo y nos lleva de rodillas al único que sostiene. Muchos intentan huir de ese peso, pero quien huye pierde la oportunidad de ver lo imposible suceder. El llamado de Dios es demasiado pesado para las manos humanas, pero ligero cuando se lleva en el centro de la voluntad divina, pues el que llama también fortalece. El mismo Dios que envía es el Dios que sostiene. Moisés presentó sus limitaciones: no sé hablar bien, soy torpe de lengua, pero Dios no busca habilidades humanas, busca corazones disponibles. No llamó a Moisés por su elocuencia, sino porque estaba dispuesto, aunque con miedo. La gran verdad es que Dios nunca elige a los capacitados, Él capacita a los escogidos. Gedeón se veía pequeño, pero lideró un ejército. David era solo un pastor, pero venció gigantes. María era una joven sencilla, pero fue escogida para concebir al Salvador. La lógica humana valora títulos, dones y talentos, pero la lógica del cielo valora la obediencia. Cuando Dios pone su mano sobre alguien, hasta la debilidad se convierte en fuerza, hasta la tartamudez se convierte en autoridad, hasta la simplicidad se convierte en poder. La incapacidad humana es el escenario perfecto para que la capacidad divina se manifieste. Antes de enfrentar al faraón de Egipto, Moisés necesitó vencer al faraón dentro de sí: el miedo, la inseguridad, la duda. Cada uno de nosotros tiene un faraón interior que esclaviza la mente y aprisiona la fe. Es la voz que dice: no puedes, no eres digno, vas a fallar. Ese es el primer enemigo a derrotar, porque quien es vencido por dentro, nunca vence por fuera. El faraón interior se levanta siempre que Dios nos llama, intentando mantenernos paralizados en el desierto. Pero cuando elegimos confiar en la palabra,
La esclavitud del miedo pierde poder. Solo quien vence su propio corazón está preparado para enfrentar gigantes. Moisés solo pudo desafiar el trono del faraón porque decidió, primero, creer en la voz de Dios dentro de él. De la misma manera, para cumplir nuestro llamado, necesitamos silenciar las cadenas internas y dejar que la fe grite más fuerte que el miedo. El llamado de Moisés lo llevó al enfrentamiento directo con las tinieblas de Egipto. Así también ocurre con nosotros. Todo llamado de Dios inevitablemente nos coloca frente a fuerzas espirituales contrarias. El faraón no era solo un gobernante terrenal, sino la personificación de una resistencia espiritual contra los planes de Dios. Cuando te levantas en obediencia, prepárate, el infierno también se levanta. Las plagas de Egipto no eran solo juicios, sino batallas espirituales libradas delante de todos. Esta es la realidad. Quien anda con Dios no huye de la guerra, es conducido a ella, pero no para ser derrotado, sino para revelar el poder del Altísimo. Cuando las tinieblas resisten, es porque algo glorioso está a punto de suceder. El enfrentamiento no es señal de abandono, es prueba de que la luz está avanzando. En la mano de Moisés había solo una vara simple, común, sin valor a los ojos humanos, pero cuando fue puesta delante de Dios, se convirtió en instrumento de milagros, arma contra el enemigo, señal de autoridad. Esto nos muestra que lo que entregamos al Señor, por pequeño que parezca, es transformado en algo poderoso. La vara abrió el mar, trajo agua de la roca, derrotó ejércitos. No era el pedazo de madera el que tenía poder, sino el Dios que la ungió. Así también con nosotros, nuestras habilidades simples, nuestra voz débil, nuestras manos cansadas. Todo puede convertirse en herramienta sobrenatural cuando se coloca en las manos correctas. ¿Qué tienes en tus manos? Tal vez parezca poco, pero cuando es consagrado al Señor, se transforma en llave para liberar multitudes. Lo ordinario, en las manos de Dios, siempre se vuelve extraordinario. Cada paso de Moisés delante del faraón fue una batalla entre fe e incredulidad. El corazón humano tiende a dudar, porque no ve lo invisible, pero la fe es el puente entre la orden divina y la realidad. La incredulidad paraliza, hace retroceder, mata sueños. La fe, al contrario, desafía lo imposible y da valor para enfrentar lo impensable. Israel vio señales grandiosas, pero aún así dudaba. Moisés, aunque temblando, eligió creer. La diferencia no estaba en la ausencia de miedo, sino en la decisión de confiar en Dios a pesar de él. Esa lucha es diaria en nuestra vida, confiar o dudar. Quien elige la incredulidad muere en el desierto. Quien elige la fe atraviesa el mar. Es una guerra invisible, librada dentro del alma, pero que define el destino eterno. El mar delante de ellos, el ejército detrás, la desesperación en medio. El pueblo clamaba, pero Moisés levantó la vara y extendió la mano y lo imposible se abrió. Esa escena no es solo historia, es un retrato espiritual. Dios conduce a sus hijos hasta límites donde no hay salida, para revelar que Él es la salida. El mar que parecía barrera se transformó en camino. El agua que debía tragarlos se convirtió en muralla de protección. Así obra Dios, se transforma lo imposible en camino para los que confían. Muchos prefieren volver a Egipto porque no creen que el mar pueda abrirse, pero los que permanecen firmes ven el milagro suceder delante de sus ojos. Lo imposible no es obstáculo para el cielo, es escenario para la gloria divina. Cuando todo parece perdido, Dios muestra que nada es imposible para Él. Cuando el mar se cerró, el faraón y su ejército fueron tragados por las aguas. Israel no necesitó luchar, solo marchar en obediencia. Esa es la esencia de la victoria espiritual. No viene por la fuerza humana, sino por el brazo del Señor. El enemigo puede rugir, amenazar, rodear, pero ante la orden divina, cae. Moisés no venció al faraón con espadas, sino con fe. Israel no venció a Egipto con armas, sino con confianza. De la misma forma, nuestras luchas no se ganan en la carne, sino en el espíritu. La victoria ya está decretada por aquel que nunca pierde. El Señor pelea por nosotros, y cuando Él se levanta, ningún enemigo permanece en pie. La última palabra no pertenece al faraón, ni al desierto,
ni al miedo pertenece al Dios Todopoderoso. Ahora que has escuchado esta palabra, la elección está delante de ti. No endurezcas tu corazón. Si hoy el Espíritu Santo habló contigo, responde, vuélvete a Dios, confía en Él y camina en obediencia. Y antes de irte, quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Suscríbete ahora al canal. Aquí encontrarás mensajes que fortalecen tu fe y despiertan tu espíritu. Activa la campanita para no perderte ninguna palabra, porque cada video puede ser la respuesta que estabas esperando. Comparte también con alguien que necesita escuchar, porque la semilla que plantes hoy puede ser la victoria de alguien mañana. Señor Todopoderoso, nos rendimos delante de tu presencia, que toda cadena invisible sea rota, que todo miedo sea echado fuera, y que la fe se levante dentro de nosotros como un fuego que no se apaga. Guíanos en medio del desierto, abre el mar delante de nuestros ojos, y haz que cada paso sea marcado por tu victoria. Bendice cada vida que escuchó este mensaje, que tu paz reine, que tu espíritu fortalezca, y que tu nombre sea glorificado para siempre. En el nombre de Jesucristo, el Cordero que venció. Amén.